Estoy recordando mis viejos tiempos de chineo, pero la verdad que para muchas mamás que están en casa y para también la gente en general, cuando hablamos de este tiempo de frío, calor, las infecciones, los virus, las bacterias, que de repente desencadenan una gripe y terminamos con pulmonía o neumonía y que trae graves resultados en muchos de los casos. Así que el neumólogo, el doctor Ugalde, está con nosotros justamente para guiarnos en todo este tiempo. ¿Y qué tal si arrancamos con los niños que pensamos generalmente que son los más vulnerables de nuestros hogares, doctor? En este tiempo, como decía, de frío, calor, ¿cómo los protegemos para que no lleguen a tener esa bronquitis o esa pulmonía? Y bueno, bienvenido a su casa. Hola, ¿cómo te va? Bueno, una de las cosas importantes que hay que recordar es que los niños es población vulnerable. ¿Por qué es población vulnerable? Bueno, sobre todo los niños más pequeñitos, pero también poblaciones vulnerables son los adultos mayores y los pacientes que tienen enfermedades crónicas. En el caso de la pregunta específica, ¿cómo hacer con los chiquitines? ¿Verdad? Exacto. Con los chiquitines es importante evitar los cambios bruscos de temperatura. ¿Ya? ¿Sí? Entonces sí es importante porque ahora, antes no se acostumbraba muchísimo el aire acondicionado. Ahora hay muchos más lugares, sí. Y claro, y no solamente en los centros comerciales, sino inclusive en habitaciones, en casas de habitación. Sí. Entonces es muy importante regular adecuadamente el aire acondicionado. ¿Y por qué el aire acondicionado? Bueno, porque el aire acondicionado es un aire muy seco y en los bebés sobre todo reseca más la mucosa. La mucosa que se reseca, que es la telita que básicamente recubre toda la tráquea y los bronquios, al resecarse mucho se puede fracturar, hacer unas pequeñas fracturas muy pequeñas, como fracturas no como un hueso, sino como una disrupción o una ruptura muy pequeña. Y ahí puede entrar perfectamente un microorganismo que puede causar una infección. Doctor, aprovechando que tenemos aquí el bebé en brazos, ¿qué tal si con él vamos señalando cuáles pudieran ser los primeros síntomas, verdad? Bueno, ¿qué podemos observar en nuestros pequeños? Recordemos que la vía aérea empieza justo aquí en la nariz, ¿verdad? Va hacia la rinofaringe, que es la parte posterior, la faringe, que está en la parte de la gargantita atrás, y la tráquea y los pulmones. Entonces, muchas infecciones se van a manifestar cuando al niño le cuesta respirar por la nariz. Entonces están los moquitos, la dificultad para respirar, se ahogan, etcétera. También les puede dar dolor en la garganta, entonces se ponen muy irritables, puede dar infección viral o bacteriana de las glándulas. Y también puede haber infección de la parte de la tráquea y los pulmones, y entonces acá es donde empiezan los síntomas, los silbidos, la tos, el gorgoreo. Entonces, bueno, pero muchos inician justo aquí en la naricita. Ahora, ¿cómo sé yo? Porque a veces ese expertise no los tenemos los padres de familia, que de una gripe se me está pasando a una bronquitis o que le pueda dar una pulmonía o una neumonía que me lo lleve de emergencia al hospital, doctor. Recuerda que el manejo de secreciones es muy importante en los chiquitines, ¿no es cierto? Entonces muchas veces cuando tienen mucha secreción, pues los ponemos boca abajo para bajar el nivel de secreciones y las puedan expulsar. Perdón, repitamos eso porque a veces no sabemos muchas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo en la espaldita, digamos, para todas las que están en esta situación? Porque sé que hay muchos engripados en este momento. ¿Cómo expulso? Sobre todo, bueno, en niños con mal manejo de secreciones, ¿sí? Sí. Con mal manejo de secreciones y que se ve el goreo y que están peleando por botar las flemas. Están llenos de flemas y mocos. Los niños saben cómo expectorar. Claro. No lo saben. No. Entonces, la idea es ponerlos ligeramente con la cabecita hacia abajo y darles palmaditas acá para que por gravedad la flema sea más fácil que la expulsen, ¿no es cierto? Porque ellos no saben expectorar, no saben escupir. Entonces, eso les facilita el drenaje. La expulsión, exacto. Pero estamos hablando de mal manejo de secreciones. Los niños, muchas veces con solo la tos la pueden sacar, pero si es demasiada, no la pueden sacar. Entonces, cada vez que se multiplican mucho las secreciones, entonces puede desembocar en una infección o una infección más seria. Ahora, doctor, a los niños Te devuelvo tu bebé. ¿Me devuelves mi bebé? Ay, qué divino. Es que uno siente que de verdad... Ahora, en el caso, por ejemplo, de los bebés que ya tienen el pitillo ese, que muchas veces uno está acostumbrado porque ya ha tenido cuadros, ¿cómo detectar que es el de alarma? Esos son sibilancias. Sibilancias es un pito. Sí. Entonces, muchos de ellos también pueden desarrollar la estrechez en los bronquios. El pecho no silba porque sí, eso silba sencillamente porque el diámetro del bronquio se va disminuyendo por inflamación. Entonces, cuando está muy inflamado y además tiene secreciones, entonces el niño lucha por sacar
todas las secreciones, pero el bronquio está inflamado, entonces se empieza a silbar. Ahí es donde empieza a Ahí hacer es donde el empieza a sonido. silbar. Eso es un signo que hay que ponerle cuidado también, porque lo que traduce es inflamación. Ok. Ahora, en el caso, doctor, por ejemplo, de los chicos asmáticos, que también hay muchos, Claro. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son más propensos, tienen más riesgo a sufrir de una pulmonía o neumonía, o no necesariamente hay relación? Si el niño está compensado, y con un buen tratamiento, no debería tener necesariamente un mayor riesgo. El problema es que cuando nos dejan el tratamiento y entonces el bronquio se empieza a inflamar y es un paciente que no está controlado, ¿ya? Entonces, pero cuando está controlado, pues debería ser una vida normal. El paciente que no está controlado o que tiene síntomas permanentemente, entonces tiene la mucosa más inflamada y el bronquio más estrecho. Y si encima recibe un virus o una bacteria, entonces se van a producir grandes cantidades de moco que lo pueden afectar. Ahora, en este tiempo también, doctor, uno de los, digo yo, de las afecciones también es cuando alguien fuma, ¿verdad? En el Claro, hogar. claro. Y no necesariamente fuma en el mío, sino que a veces estamos colindando en casa con casa Sí. y hay mucho, no solo del humo del cigarro, sino puede ser un sinfín de bacterias. Eso puede pasarse así de fácil y contraerlo a mis hijos. Exposición a biomasa, es decir, humo, quemas, cocinar con leña. Con leña, eso Claro. estaba pensando ahora que tenemos Claro. la cocinita de leña afuera. Sí, cocinar con leña, exposición crónica, el fumar. Estas circunstancias hacen que el niño que tenga una exposición o que tenga más bien una condición asmática, sí tenga una propensión mayor a tener crisis y a tener posteriormente infecciones. Fumar o exposición al humo de segunda mano es lo peor que le podemos hacer a un niño. Ay, sí, hay que estar tan conscientes, ¿verdad? Que no solamente nos estamos matando a nosotros, sino al resto. Claro, pero si no, también exposición a biomasa. Si el vecino empieza una quema y los papás no fuman, pero también eso es exposición a biomasa y eso los puede cierto, afectar también. Una quema que se da tantísimo en los Claro, barrios, en todos claro. los lotes baldíos. ¿Qué otro tipo de cosas que vienen como del medio ambiente pueden En afectar una a nuestros remodelación, chicos? por ejemplo, también cuando empiezan, Cierto. si hacen una pintura, si empiezan a cortar madera, Eso afecta a todo gypsum, el mundo etcétera, alrededor, eso sí. hace un polvito muy fino que pues fácilmente los puede irritar y desencadenar una crisis asmática. Ok, ¿qué pasa cuando nuestros bebés crecen y empiezan a ir al kinder, ¿verdad? Al jardín. Y en esta época uno dice, pero ¿por qué esta mamá lo mandó a la escuela? Porque se Terrible. van sanos y regresan enfermos. Y yo le Terrible. quiero decir, porque la medicina usted mejor que nadie sabe que está carísima. Bueno, cae el niño, Y nos contagia a todos. caen los amigos, Además, sí. cae la maestra, Sí, cae sí, la sí, mamá, de el terror. papá y los hermanos. Eso es la historia de siempre. Ahora, uno esperaría que pueden ser 2, 3 cuadros al año que pueden pasar y después eso se va disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque los niños no son conscientes también de cuando están... De cuán mal pueden estar o cuál contagiosos. Sí, ¿o qué? claro, y no tienen esa conciencia de cuidarse, estarse lavando las manos, se Sí. tocan la nariz, saludan, Sí, cogen sí. el confite del otro, lo chupan, se lo dan a la mamá, y después se A lo los vuelven amiguitos. al amiguito, se lo dan a la teacher, a la maestra, Sí. etcétera. Eso, pues entonces ahí se hace un contagio, que no es lo mismo, por ejemplo, ya cuando están más avanzados en la escuela o en el colegio, que tienen más conciencia y no tienen ese grado de compartir mocos o compartir juguetes o compartir confites. Ahora, doctor, me pongo en el caso, ¿verdad? Y nos ha pasado a la mayoría de madres que, bueno, vemos al pequeñín medio resfriado y uno de una vez le da un jarabe o cualquier medicamento de los que venden que son como para los primeros síntomas de gripe. ¿Cuántos días debe pasar de que, si eso no le pasa, si el chiquito no está mejorando, verdaderamente el cuadro puede ser otro? Usualmente lo que se les da en ese sentido son antihistamínicos, Correcto. ¿verdad? Que eso sería para mejorar algún síntoma Para no y pues sentirse tan medicamentos mal, sí. tipo acetaminofén para bajar un poco las molestias. 2, 3 días que no mejore adecuadamente o que no evolucione o más bien empeore es un signo de alarma para buscar ayuda. Ahora, ¿qué pasa volvamos a los asmáticos, ¿verdad? O los que se ahogan, que dice, bueno, yo tengo mi nebulizador hasta en la casa, que hay muchas mamás que ya lo tienen porque verdaderamente las crisis Claro, son preocupantes, ¿verdad? Y quieren tenerlo ahí. Pero dicen pues yo lo nebulizo de tanto en tanto como para mantenerlo neutralizado. ¿Eso qué tan buena práctica es, doctor? Si ya hay un esquema en el cual previamente se les ha hablado claramente a los pacientes, decirle, mire, lo que necesita usted es tanto de este medicamento, diluirlo en tanto de suero fisiológico y ya ahí está el plan establecido, no tengo ningún inconveniente con eso. Pero si empezamos a inventar, dice, bueno, voy a nebulizarlo con esto y voy a ponerle un poco de manzanilla y le voy a poner un poco de otra cosa, esos inventos no son una buena idea. Tiene que obedecer a un plan ya trazado.
Ahora, los chiquillos que desde pequeñitos sufren de bronquitis, doctor, ¿también tienen o podrían ser más propensos a sufrir de una neumonía? ¿O cómo podría yo, además, trabajar con ellos para fortalecerlos, para que no... Porque hay chicos y chicas o van creciendo igual y que se enferman a cada rato y uno dice, ¿qué les pasa? Una de las cosas más importantes es estilos de vida saludables, ¿verdad? Entonces, y también, pues, vivir en ciudades, se ha demostrado también que los niños que viven en el campo versus los que viven en la ciudad, pues tienen una mayor propensión a tener algunas enfermedades respiratorias. Por ejemplo, también se ha hecho un estudio en México, sobre todo en poblaciones de niños con enfermedades respiratorias, pero no los podemos poner en una burbuja si viven aquí en San José. Claro. ¿Cómo hacerlo? No les podemos poner una escafandra, no les podemos poner un cuarto especial. Bueno, estilos de vida saludables, ¿verdad? Hacer ejercicios, comer bien. Entonces eso es parte también, dice, eso se repite constantemente, pero es parte de la salud. Entonces hacer ejercicios, comer saludablemente, no pasar largos periodos en inactividad física, jugando con play o con otros aparatos, eso también nos da salud. Ahora, si el niño ya tiene una enfermedad pulmonar como tal, entonces hay que saber cuál es y hay que clasificarla. Okay, bueno, este niño tiene, por ejemplo, asma, o este niño tiene una condición pulmonar con la cual nació, una condición especial X. Ok, bueno, entonces con eso ya clasificado al niño se le hace un esquema a cada uno de ellos, pero específicamente los niños asmáticos o los muchachos asmáticos tienen que tener un control, porque tanto mejor esté el control, menos son las tasas de infecciones. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Encantado. De verdad que gracias porque nos facilitan la vida y yo sé que a muchas mamás allá en casa también y papás, por supuesto. Encantado. Doctor, muchísimas gracias. Ahí te dejo con tu bebé. Estaría feliz y con esta cosita divina que tengo. Ojalá fuera de verdad. Nos vamos con Vero, doctor. Adelante. Verito, adelante.